es que la mayor parte de personas que van al gimnasio, incluidos culturistas, son sedentarios. O sea, entrenar 1 hora al día te hace una persona sedentaria que entrena 1 hora al día. ¿Os parece bien si hacemos un repaso por algunos de los mitos más extendidos? Sí, Yo, de los que más he detectado, es la gente que entrena pues a modo de catarsis vital, de pues si más es mejor, me voy a esforzar muchísimo, lo cual lleva una serie de hiperreacciones a nivel orgánico bestiales. Eso es un gran mito con el que hay que seguir luchando por aquellas personas que aspiran a un físico más, pues las chicas esa competidora wellness o los chicos ese culturista, ese cuerpo esculpido. Y luego está, por otro lado, justo la parte contrapuesta que pues no me gusta mucho el ejercicio, entonces lo que hago es dieta, me tomo suplementos y engulles mogollón de mitos con los suplementos que queman grasa, como si la grasa se derritiese, pruebas 50.000 dietas y no acabas de ver tu físico duro o tonificado, porque tu físico para tonificarse necesita estímulo, necesita entrenamiento. Entonces, entre el mucho que hacen unos y el muy poco nada que hacen otros, hay una escala súper óptima y súper buena, que ahí entra la programación del entrenamiento, una nutrición adecuada, si hay algún tipo de malestar físico y el gimnasio se acaba convirtiendo en un refugio, pues un acompañamiento psicológico y es la forma de hacerlo bien. O sea, yo los mitos más grandes que veo es tanto por carencias como por exceso y a partir de ahí, según vayas escalando, pues te vas comiendo todo. El que se excede mucho, pues como no puede soportar ese nivel, pues acaba utilizando farmacología u otros recursos y el que se esfuerza muy poco, pues se apoya en suplementos, bien sea de farmacia o de empresas de suplementación y se acaba pues gastando un mogollón de dinero por no realmente o dejarse guiar por una persona que sabe o por informarse él mismo. Que a día de hoy, afortunadamente, tenemos mucha información en mm, redes. sí, así que ese es yo creo el mito principal. Luego hay otros muchos relacionados con la alimentación, pues yo qué sé, como comer hidratos por la noche engordan, o bueno, yo qué sé, este tipo de cosas, lo de la grasa que se quema, o no sé, o los productos light, de que comer productos light a todas horas. Luego sí que es verdad que hay un montón de mitos así como más concretos, pero yo diría que también que el principal es ese. Y muchas veces lleva pues a normalizar ciertas conductas que en realidad no son nada saludables, como las estrategias de compensación o las comprobaciones constantes, que también están súper normalizadas en el mundo fitness. El típico check, que parece una cosa tontorrona, pero empiezas con un check por allí porque te ves bien y no sé qué, y acabas obsesivamente comprobándote el físico 20 veces al día porque quieres ver si todavía se te ve aquella vena, el tema de las venas también telita, o si te desapareció, madre mía, a lo mejor luego tienes que compensar y hacer un poco más de cardio o restringir más, en fin. Creo que lo grave de todo esto es que empiezas con pequeñas conductas tontas que no van a ninguna parte, porque efectivamente esa conducta aisladamente pues no tiene ningún problema, pero empiezas como ese bucle en el que esa conducta, pues de alguna manera la comprobación, ¿no? Te sientes bien, joder, qué guay estoy, no sé qué. Entras en el bucle de comprobación tras comprobación porque alivia la ansiedad, porque te sientes reforzado y al final es una pesadilla. O sea, al final acabas viviendo en tu propia cárcel que te has ido construyendo poquito a poco. Sí, además con justo el tema de las conductas de comprobación y todo lo que implica la compensación, muchas veces tenemos asociado tanto las personas que lo podemos ver desde fuera como cuando lo vivimos in situ, que el problema está en que si después de, no sé, un atracón, pues vomito, por ejemplo, Ujú, ahí sí que hay problema. Pero sin embargo, si me estoy yendo a correr 5 horas para compensar, ahí ujú. parece que no lo percibimos como problemático, o como si luego me tiro 2 días de ayuno, y realmente cumple la misma función, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, pues eso, ¿no? La típica de, pues a lo mejor una chica, ¿no? Que un día sigue más o menos su dieta y de pronto ese día, por lo que sea, tiene un poco más de hambre a mediodía y entonces come un poquito más. O merienda, que es una cosa que no suele hacer. Y entonces empieza a cuestionarse si realmente tenía que haberse comido eso o no, y empieza a sentir esa culpa y entonces, venga, pues lo voy a compensar saliendo a hacer cardio o haciendo un poco más de deporte o a la noche me quito no sé qué. O sea, si lo piensas de fuera, dices qué absurdo que una persona que esté teniendo hambre se tenga que sentir culpable por comer para saciar ese hambre y que caiga en esas compensaciones. Y eso que, bueno, puede parecer muy tonto, no es tan grave o no lo vemos como algo tan grave porque no hay un vómito, que es como, madre mía, como mucho más impactante, pero es que ese tipo de cosas pueden ser muy, muy problemáticas a largo plazo sin que aparezcan vómitos, porque no tiene por qué. Y ojo, porque hay muchos preparadores que esto lo he visto y me apena mucho que intentan instalar estos patrones en sus clientes. De hecho, tengo visto charlas, muy apenado, repito, de a veces el establecer ciertos tocs
algunos clientes es bueno, yo, para empezar, dudo mucho que tú sepas lo que es un TOC, porque no es tu campo, pero en instalar esos patrones y decir cosas como arroz y pollo, y como te salgas de ahí y empieces a meter piña, ya ese sabor por el dulce, yo durante 5 o 6 años no sabía, o sea, no recordaba que sabía la pizza y por eso tuve buenos resultados y todo el mundo debería hacerlo así. Hombre, a ver, quizás no, porque somos seres humanos y tenemos necesidades psicosociales también, tenemos una cultura, un entorno, hay muchas festividades, un cumpleaños, hay muchas fiestas y eventos que se construyen alrededor de la comida. ¿En serio te estás privando de disfrutar de los cumpleaños de tus sobrinos? ¿Te estás privando de disfrutar de salidas sociales con tu pareja? O sea, en todo caso, déjale decidir a la persona y no le hagas sentir culpa por eso, porque hay muchas formas de practicar el fitness. Entonces, hay muchas personas que se aprovechan de eso para sacar buenos resultados y realmente yo considero que están viendo físicos y no personas. Lo haces todo por el físico, de acuerdo, pero detrás hay una persona que quizás está, ya no quiero decir sufriendo, porque no soy nadie para decir eso, porque a lo mejor el resultado le hace feliz, pero se puede conseguir ese resultado de otra forma por el cual ahí sí que puedo decir a ciencia cierta que la persona con casi total seguridad sería más feliz. Entonces, ¿por qué no valorar otros caminos? Sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, os voy a ir lanzando algunos de los mitos que creo que pueden estar más arraigados, algunas ideas extendidas en general, y si queréis nos vamos deteniendo en algunos. Lo primero es si el adelgazar depende meramente del déficit calórico o qué otras variables pueden entrar en juego. Para empezar, tendríamos que definir qué es adelgazar. Nosotros, los profesionales de la nutrición y del entrenamiento, entendemos adelgazar como pérdida de grasa. Eso es lo perseguible y lo que buscamos. Eso puede venir acompañado de un aumento de peso y no pasa nada. O sea, en el espejo te ves mejor, la gente te dice que estás más guapa, más guapo, más fitness, más fit. El problema es que la gente comúnmente suele entender adelgazar por perder peso. Y es cuando entran las comprobaciones de me peso todos los días y de ahí hay muchos problemas porque todos aprendimos en la escuela que somos el 75% agua y el agua varía muchísimo. Si orinas más, si orinas menos, cuánto has bebido. Entiendo que no hay mucha gente que controle los mililitros de agua que bebe. Entiendo que si esto existe, pues no controlan los mililitros de agua que sudan. Entonces, la variación de peso varía mucho. Entonces, si entendemos adelgazar por perder grasa, y hablamos el mismo idioma, para perder grasa el déficit calórico es necesario siempre. No depende de las hormonas, siempre, siempre. Y lo discutiré con quien sea hasta donde sea, hasta las últimas consecuencias. Claro, pero también pasa justo en relación con lo que comentabas del agua, que mucha gente entiende adelgazar con que baje el número en la báscula y ya está. Y entonces, pues siguen ciertos protocolos que en realidad no hacen perder grasa, sino que hacen perder agua. Y sí, ¿no? La persona puede estar muy contenta porque el número en la báscula ha bajado, pero estar más deshidratado no es estar más saludable, aunque a ti te parezca que estés un poco más seco, ¿no? Sino es estar, de hecho, pues más jodido a nivel de salud realmente. O sea, 100%. eso es muy problemático para el rendimiento, incluso para la claridad mental. Cuando estás deshidratado, pues tienes una nube importante, no puedes pensar bien y demás. Y luego entra lo que decíamos antes, cuando tú buscas la pérdida de peso, hay muchos protocolos pautados por profesionales de diuréticos y demás, de diuréticos diarios, que dices tú, claro, pierdes peso, que es lo que el cliente perseguía, pero no te has molestado en educar al cliente y decirle lo que yo he dicho en un minuto, que se lo dices en un minuto al cliente, lo entiende fácil, ¿no? Tú le pautas diuréticos, pierde peso, te paga, está contento y a la mínima que se sale un poco de ahí, bien sea porque un día se toma unas cervezas o porque sale a comer un poquito fuera de casa y está un poco más salada la comida y retiene más líquido. Y el cliente se frustra, empieza la culpa, las compensaciones y todo viene, muchas veces la base es no dar una información correcta al cliente. Entonces, lo dicho, si entendemos adelgazar por perder grasa, realmente es muy sencillo y se pueden simplificar mucho las cosas. Come menos, muévete más o ambas, poquito a poco y se va consiguiendo. Más o menos fácil. ¿Y se puede quemar grasa localizada? En términos que sean representativos para la persona, no. Hay ciertos protocolos, hay formas, pero en términos generales se suele decir que no. Tema suplementos. ¿Hay algunos suplementos que sean más recomendables que otros? ¿Algunos que directamente podamos decir que es marketing? Los suplementos, como con, yo diría casi todo en la vida, hay que preguntarse el para qué. Es decir, si tú, por ejemplo, pones doble ventana en tu casa, hay un para qué. Pues para que no me marche el calor y así gasto menos en calefacción, o para que perciba menos ruido en el interior, siempre tiene que haber un para qué. Entonces, lo que yo percibo y llevo percibiendo ahora con los años es que hay muchas personas, y no pasa nada, porque todos somos víctimas del marketing en este sentido, que consumen muchos suplementos sin plantearse para qué.
Mismamente están en volumen intentando ganar masa muscular y consumen suplementos para perder grasa. Entonces, ¿realmente este suplemento te está ayudando? ¿Hasta qué punto crees que te está ayudando? Entonces, yo siempre metería esa pregunta primero y si esa pregunta la tenemos clara y tienes claro el para qué, hay suplementos que te pueden ayudar. ¿Es necesario comer carne sí o puedes progresar en el gimnasio sin comer carne? Puedes progresar absolutamente sin comer carne. De hecho, si buscas una salud a largo plazo, si buscas vivir mucho, ser longevo y vivir bien, probablemente el hecho de comer carne no sea la mejor decisión en términos absolutos de salud. O sea, con una dieta completamente vegana, ¿hace falta suplementarse o no hace falta suplementarse para entrenar? Con una dieta basada en plantas, la suplementación con B12 es estrictamente necesaria. En el caso de cuando tú comes carne, por ejemplo, para obtener la B12, este suplemento se le da al animal, entonces tú entras dentro de esta cadena trófica y acabas beneficiándote de esta B12. Si no comes animales ni productos derivados de animales, la suplementación con B12 es estrictamente necesaria. En lo que respecta ya al ejercicio, ya no tema de nutrición, ¿se puede ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo? Correcto, si se puede, por eso antes lo del déficit calórico habría que matizarlo. Pongamos, por ejemplo, una persona muy obesa que tiene mucha reserva de energía en el tejido adiposo, o sea, en la grasa corporal, si empieza a hacer ejercicio, mismamente que empiece a andar, pues por el peso que soportan sus pantorrillas, por ejemplo, de hecho, veremos que la gente obesa suele tener mucho gemelo, mucha pantorrilla, porque soporta mucho peso, hay una carga mecánica. Entonces, si por ejemplo esta persona empieza a andar, va a generar masa muscular y aunque coma muy poco, como tiene mucha energía disponible, puede ganar masa muscular mientras pierde grasa, o sea, su propia grasa. Al mismo tiempo, con deportes de élite, pensemos, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo, cuando se va de vacaciones, aunque ahora ya esté retirado, pero bueno, para poner un ejemplo, durante las vacaciones ganan grasa. Pero tan pronto se ponen a entrenar, como es una persona que está metabólicamente, digamos, es muy eficiente metabólicamente, pues pierde esa grasa y vuelve a ganar tono muscular. Entonces, en algunos casos sí, pero no por esto podemos pensar que una persona que lleva entrenando 2 años va a poder hacer esta recomposición. Vale, para quemar grasa, ¿es mejor el cardio, la fuerza? ¿Qué es mejor? Vale, aquí aprovecho para meter un término, es que la grasa no se quema, la grasa se oxida, porque siempre relacionamos quemar con calor, y de hecho el frío puede ser tanto más eficiente para oxidar esta grasa, y la grasa se oxida por una necesidad energética del cuerpo. El gran horno de nuestro cuerpo es la masa muscular, entonces siempre que tú hagas contracciones musculares, bien sea andando mucho, corriendo, es decir, realmente correr y andar es el mismo ejercicio de alguna forma, solo que uno de forma más sostenida y con menor intensidad, es decir, correr con más intensidad. Puede ser con entrenamiento de pesas, puede ser con básquet, puede ser con escalada, siempre y cuando tu musculatura esté activa y se contraiga, va a necesitar energía. Siempre y cuando tú consumas menos de esa energía que necesita el organismo, vas a oxidar grasa como energía. Cuando una persona se considera sedentaria, me refiero, si yo, por ejemplo, tengo una rutina en la que me despierto, voy 1 hora y media al gimnasio, luego vuelvo, me tiro 7 horas en la oficina, sentado, básicamente quieto, y luego salgo a caminar 6.000 pasos, ¿sería sedentario? Vale, aquí te voy a dar una respuesta que aunque suene muy acuñado, yo luego podemos desarrollarla y tiene bastante fisiología detrás, pero es que la mayor parte de personas que van al gimnasio, incluidos culturistas, son sedentarios. O sea, entrenar 1 hora al día te hace una persona sedentaria que entrena 1 hora al día. Nosotros, desde que nacemos, estamos diseñados para desplazarnos por el medio. El bebé anda a gatas, escala, hace prensión con las manos, luego pelea con el hermano. Estamos preparados para eso, nuestro cuerpo necesita eso. Entonces, el hecho de que vayas a entrenar 1 hora al día no te hace no sedentario, aunque mucha gente crea que sí, se molesten, se enfaden, pero, y cada vez por suerte más, los atletas de fuerza, culturistas, Strongman y demás, tienen rutinas de pasos diarios, lo cual es un comienzo. El cardio es como que les da un poquito les sale sarpullido, ¿no? Es como cardio no, que pierdo masa muscular, que es otro de los mitos, pero sedentaria es una persona que no tiene un nivel, digamos, razonable de actividad. Se intenta establecer una línea en los 10.000 pasos diarios. Yo no considero que esa línea sea algo, digamos, objetivo para todo el mundo, pero desde luego una persona que no se considera deportista y trabaja en un almacén o en una obra es menos sedentario que un culturista que toma suplementos, hace una buena alimentación y solo entrena 1 hora al día. ¿Y es influyente cuando haces el número de pasos diarios? O sea, me refiero. Si, por ejemplo, tú dices, me voy a intentar hacer 10.000 pasos diarios, pero te los haces todos del tirón por la noche, ¿eso es mejor o peor que si te los vas distribuyendo a lo largo del día? ¿O es indiferente?
Vale, yo con estas cosas soy un poco puntilloso porque luego a la hora de trasladar información a la gente considero que es importante a nivel puramente metabólico. Repito, somos seres biopsicosociales, entonces a nivel biológico, cuando nos levantamos por la mañana, pues hay un pico de cortisol, esto libera catecolaminas, esto libera ácidos grasos libres, entonces quizás oxides un poco más de grasa. Después de comer, por ejemplo, que tienes la digestión, tienes la sangre en el estómago, esto genera una demanda energética. Si andas después de comer, probablemente oxides un poco más de grasa, pero lo que yo le preguntaría a la persona es, ¿tú cuándo lo disfrutas más? ¿Dando un paseo con tu pareja por el parque durante hora y media? ¿Se te hace más llevadero? Porque eso es cardio, eso es actividad. No tienes que coger el coche para ir al gimnasio y andar 45 minutos en una cinta. Vete al río más cercano de tu ciudad y disfruta de un paseo. O yo qué sé, adopta un perro y vete a dar un paseo con tu perro. O sea, no hay por qué pautar una actividad en base a lo que biológicamente sea mejor, sino tú como persona también psicosocial, ¿cómo lo disfrutas más? Sí. Incluso si lo odias, no tienes por qué hacerlo. Haz bici, nada, ve a la piscina, es decir, ¿qué te hace feliz? A mí personalmente el básquet, yo hago el cardio con el básquet. Yo no conozco a ningún culturista que haga eso. ¿Conoces uno? Sí, la importancia de ser muy flexible, de adaptarlo, de hacerlo sostenible, ¿no? Eso es. ¿Qué hay del número de repeticiones? O sea, yo me acuerdo, sobre todo este mito, yo creo que era de los que más tenía arraigados en la cabeza cuando empezaba a entrenar de muy chiquitín, y es el tema de que hay que hacer muchas repeticiones para tonificar y muy pocas para fuerza, digamos. Pues es un gran mito, sobre todo cuando la gente antiguamente, bueno, y ahora, aunque ahora menos, en muchos entrenadores incluso decían que más repeticiones es mejor para perder grasa porque como de alguna forma fatiga menos y tú tienes menos energía porque estás en una dieta de definición, entonces esto lo hace mejor, más óptimo. Vale, yo me pregunto, sin analizarlo más en más profundidad, si alguien de aquí hace sentadillas en el gimnasio, ¿qué te hace fatigarte más? ¿Hacer sentadillas a 5 repeticiones, al fallo muscular, o hacer sentadillas a 30 repeticiones? Estoy seguro que a 30 repeticiones te mareas, te dan ganas de vomitar, tienes más agujetas, incluso puede que acabes teniendo fiebre. Entonces, ya mismamente es como hay una ruptura de esta afirmación, porque más repeticiones a intensidades altas fatiga más, con lo cual a priori ya sería peor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un mito. Mm. ¿Hay alguna rutina que cuente con más evidencia? Me refiero sobre todo a la estructura general, ¿no? De las típicas Vader, full body, torso, pierna. ¿Hay alguna que cuente con más evidencia? Las rutinas todas que tienen un nombre y se pautan bajo el paraguas de una metodología no sirven para la vida real, porque todos tenemos días súper buenos en los que queremos ir a entrenar y reventarlo, todos tenemos días malos y todos tenemos días de auténtica mierda en los que no dormimos, nos sentimos mal, discutimos con nuestra pareja y hacer 2 semanas iguales cuando no hay 2 semanas iguales es un error muy grande. Con esto no quiero decir que todo el mundo debería tener un entrenador que le paute estas cosas, pero sí que es cierto que quizás deberíamos atendernos un poquito más y decirnos, ¿realmente hoy me va a venir bien entrenar? ¿Realmente hoy me va a venir bien ir al límite? A nivel de energía, haciendo un paralelismo con el teléfono móvil, ¿cómo me siento de batería? ¿A tope, por la mitad o me quedo un 1%? Tío, si estás a tope, dale. Métele caña, métele ejercicios, métele, ¿vale? Un entrenador te lo ajustaría mejor y te diría, hombre, no se lo metas todo, yo te lo ajusto mejor. Pero si no quieres tener un entrenador, yo te diría que es muy variable en función de cómo tú estés esa semana. De hecho, este tipo de cosas son las que más molan de nuestro trabajo como equipo multidisciplinar, porque ese tipo de cosas son las que se trabaja mucho el entrenador, ¿no? Educando al asesorado a que descansar no solamente está bien, sino que a veces es necesario e impulsa el poder seguir evolucionando, pero hay veces, ¿no? Hay personas pues que les cuesta pues porque vienen muy influidos de ese mito de que no pain no gain, de que se tienen que esforzar muchísimo y también a veces se hace necesario poder intervenir desde ese punto de vista psicológico, tratando de flexibilizar este tipo de pensamientos o relacionarnos de una forma pues más constructiva con ellos, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas chulas de poder trabajar en equipo y poder coordinarnos con entrenadores, psicólogos y poder ayudar mejor a las personas, porque esto que parece fácil y como muy de cajón y como muy de lógica, a veces en la práctica no es tan fácil. De hecho, hay una frase que utilizan, o sea, hay como muchas frases mantra que considero que son totalmente inoportunas y destructivas dentro del fitness y del culturismo, y una de ellas es, si fuese fácil, cualquiera lo haría. Es en plan, vale, y eso parece que impide que debamos hacerlo fácil. Es decir, yo se lo voy a hacer lo más fácil posible a la persona. O sea, realmente si una persona ha dormido mal, ha tenido un día de mierda en el trabajo y le ha metido muchas más tareas de las que esperaba,
está reventado a las 6 de la tarde, ¿tú crees que es oportuno que se meta un Monster y vaya a entrenar? ¿De verdad? Quizás es más oportuno que vaya a hacer un paseo, una vuelta y como mucho 4 series de extensión de cuádriceps, como mucho. Eso es lo mejor que puede hacer. O descansar ese día y luego al día siguiente pues ya reiniciamos sistema y ya otro gallo cantará. Pero muchas veces se nos empuja desde ese no pain, no glory, pues, ese tipo de frases, ¿no? Y considero que son muy destructivas y que considero que dar este tipo de mensajes, aunque la persona no tenga el conocimiento para ajustar al milímetro, perdón, creo que es necesario el decir, oye, yo no tengo por qué sentir culpa si hoy no estoy bien para entrenar. Ahora que mencionas lo del Monster, ¿qué opináis de que se haya generalizado tanto, ¿no? El utilizar Monster, Red Bull, preentrenos a mansalva para poder rendir en el gimnasio? A mí si me preguntas como Marcos, a mí los estimulantes me encantan. Sé que no me sientan bien, que eso es también lo bueno de tener información. Yo sé que no me sienta bien tomar tanto estimulante, pero como me encanta, a mí me parece bien. Sí que es cierto que vuelve a ser mi percepción, pero creo que se abusa demasiado y muchas veces pues para generar pues conductas que te empujan siempre a hacer más. Bueno, acaba siendo... Claro, es que tendríamos que volver a lo mismo, en qué contexto y para qué. O sea, pues yo qué sé, una persona que un día necesita, pues todos, ¿no? En un momento dado, un día necesitas un café porque a lo mejor no has dormido del todo bien, pero no estás mal como para ir a entrenar, a lo mejor te cuesta un poquito lo que sea, pues ok, perfecto. En un contexto en el cual, pues a lo mejor sea por la mañana, ¿no? Porque efectivamente esto de que lo he visto en un gimnasio, chicos metiéndose 2 Monster a las 8 de la tarde y luego pretender dormir y descansar, pues a lo mejor duermes, porque a lo mejor si esto es un hábito tuyo, pues vas a ir por la vida fundido y seguro que caes a plomo, pero el descanso no es el mismo. Entonces, al final no, el problema no es la herramienta, sino para qué la usas. Y yo soy también súper amante de café, sobre todo, y Monsters, pero es verdad que uno también tiene que saber cuándo utilizarlos y... De hecho, yo creo que aquí puedo aprovechar para meter un tip, ya que imagino que gran parte de la gente que llega a este canal pues tiene base de biología, de bachiller y demás. Y este tipo de personas que dicen, pues yo me tomo un café y me duermo igual. Ya, pero es que hay diferentes tipos de receptores de adenosina y aunque tú duermas igual no alcanzas fases tan profundas del sueño. Entonces, tener ese tipo de cosas por costumbre, que repito, yo las tengo, pero tampoco me pongo de ejemplo de nada, pues de poder evitarlas, si quieres vivir más, vivir mejor, pues yo creo que sería oportuno. Hablando un poco de, bueno, siguiendo con ir al límite, ¿no? Que estamos hablando un poco de todo ello, ¿qué hay del HIIT? Porque el entrenamiento de alta intensidad y todo lo que implica el EPOC, si no me equivoco, ¿no? Que está relacionado. ¿Qué hay de eso? ¿Es tan bueno como se pinta? ¿Es tan útil como se pinta? Porque también es algo que he visto con los años crecer mucho, ¿no? Yo te lo voy llevando todo a lo mismo y el EPOC es un concepto que, bueno, para quien no lo conozca, viene a decir que tú después de ejercicios de muy alta intensidad, donde hay una ausencia de consumo de oxígeno, vas a quemar más calorías o a oxidar más grasa. Vale, esto cuando lo vemos en la literatura científica rigurosa, vemos que puede ser un 10%. Un 10% de una actividad que te puede consumir 500 kilocalorías son 50 kilocalorías. ¿De verdad vale la pena por 50 kilocalorías prestarle atención al EPOC? Si es que consumes más saliendo a dar un paseo de 10 minutos después de entrenar. Entonces, el EPOC no lo utilizaría como concepto, como para yo forzarme a hacer algo. Y en cuanto al HIIT, si es útil o no, repito, te lo vuelvo a llevar a lo mismo. Si a mí un cliente me dice, a mí me encanta dar paseos, o sea, los disfruto muchísimo, salgo con mi pareja, aprovechamos para ponernos al día de cosas del trabajo que nosotros lo hacemos, pues vete a dar un paseo, no necesitas HIIT. En cambio, si hay una persona que dices, a mí me encanta coger la bici y hacerme sprints por la montaña y hacer descensos, a ti el HIIT te viene genial. La pregunta es, ¿a ti qué te apetece más hacer o qué te gusta más hacer? Hay gente que le mola muchísimo después de entrenar meterse unos largos en la piscina, si tienes piscina al lado del gimnasio. HIIT perfecto para ti. Hay otra gente que no lo soporta, incluso le genera aversión. ¿Para qué te voy a forzar yo a hacer HIIT hablándote de los beneficios del EPOC si no es bueno para ti, el EPOC tampoco es para tanto? Entonces, yo escucharía a la persona y utilizaría, digamos, todos esos beneficios que venden tanto y vienen tan disfrazados de marketing realmente para intentar reconducir a tú con qué disfrutas más. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.